así de hombres como mujeres. No para ahí. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Quiero que vean, hermanos, que dice que se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. ¿Cuántos habrán habido ya? Miles y miles y miles. No termina ahí, hermanos. Ya les leí en Hechos 8:4 que eran esparcidos los hermanos por la persecución, y donde quiera que iban, ¿qué hacían? Predicar, anunciar el evangelio. Vean Hechos 9:31, por favor. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. ¿Y qué hacía, hermanos? Y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Hermano, cuando yo oigo de multitudes, crecía en gran número, se multiplicaba, se acrecentaban, estoy pensando en miles y miles y miles de personas que se añadían a la iglesia, pero alguien tenía que hablarle de Cristo. No había manera que se añadieran a la iglesia, que fueran bautizados sin ser salvos. Tenía que la iglesia, por necesidad, compartirles el evangelio, las buenas nuevas, y era Dios quien, por medio del Espíritu Santo, que se encargaba de que las almas fueran salvas, fueran bautizadas y añadidas a la iglesia. ¿Sabe por qué no vemos una obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestros días? Porque no hay cristianos dispuestos a predicar el evangelio. Hemos dejado la enseñanza y predicación del evangelio al pastor, a los líderes de la iglesia. Pero qué triste que ni los pastores ni los líderes están ganando las almas. Quizá usted no entiende, mi hermano, porque aquí en la iglesia, gloria a Dios, tenemos más de 300 hermanos que semana tras semana salen a predicar el evangelio de Cristo. Pero la verdad es que más pudiéramos hacer si más de ustedes se arrepintieran y agarraran el mandato de Dios y obedecieran el mandato de Dios y se dieran cuenta, hermanos, que Dios quiere derramar de su poder, Dios quiere hacer grandes cosas y quiere añadir multitudes a la iglesia, pero necesitamos empezar a hablarles a la gente de Cristo Jesús. Vamos a quedarnos con todo de la señora, 98 años de edad, que lo llamó. Ven para acá. Ora por mí porque me voy a morir. Y claro que se va a morir. Con más razón cuando tienes 98 años. Ora por mí. Pero la necesidad más grande de esa anciana no era que oraran por ella. La necesidad más grande era que le hablaran del evangelio de Cristo Jesús. Y ella, sabiéndolo, viviendo tantos años, dijo, cuando le pregunta el hermano, ¿está usted 100% segura que cuando muera va al cielo con Dios? Dijo ella, no. ¿Por qué? Porque soy pecadora. Y se tomó que alguien le hablara de Cristo, para que ella con humildad aceptara a Cristo como su Salvador. Y entonces en ese instante pasó de muerte a vida. Pero si no hubiera habido el ganador de almas, ¿a quién llama la señora? Ven para acá, a un testigo de Jehová. Ven para acá, a un mormón. Ven para acá, a un adventista. ¿Alguien está aquí? Ven para acá, ora por mí que estoy enfermo, y hubieran hablado hasta en lengua sobre la señora y se hubiera ido al infierno de la misma manera. La necesidad más grande del pecador es que haya un ganador de almas que sea sabio, que sea obediente, que le hable a la gente de Cristo Jesús. Hechos 17:4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Ya no se nos dan números, hermano. Eran tantos y andaban Pablo predicando en tantos lugares que donde quiera que iba, gran número se convertía al Señor. Él no iba diciendo voy a fundar una gran iglesia, voy a levantar una gran obra. No, donde quiera que Pablo iba, lo que él hacía era anunciar el evangelio, siendo obediente al mandato de Dios. ¿Y quién era el que hacía crecer la iglesia? Era Dios,
y el evangelio que es poder de Dios para salvación. Hermano, tal vez usted está cerrando sus oídos y está diciendo, el pastor está predicando otra vez de ganar almas, ya me tienen hastiado sobre este asunto de ganar almas. Hermano, agárrese porque no vamos a parar de hablar sobre ganar almas. Esa es la razón que Dios dejó a la iglesia. Es cierto que el cristiano está aquí para glorificar a Dios, y el cristiano glorifica a Dios cuando gana almas para Cristo. Yo creo que lo más cerca al corazón de Dios son las almas perdidas. Porque Cristo no vino a condenar al mundo, Cristo vino a salvar al mundo. Él no vino por justos, vino por pecadores. Él se hizo hombre, hermano, y murió en la cruz y sufrió en la cruz para morir por los pecados de toda la humanidad. Y qué ingratos somos nosotros que no abrimos nuestra boca para compartirles el amor de Dios a las personas que no tienen a Cristo. Y damos un montón de excusas por lo cual no ganamos almas. Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, esto fue en Corinto, creyó en el Señor con toda su casa, gloria a Dios, amén. Y muchos de los corintios, ¿cuántos? Muchos de los corintios, oyendo, ¿qué hacían? Creían y eran bautizados. Ese es el plan de Dios, hermanos. Que oigan el evangelio. Después de que oyen el evangelio, muchos por obra del Espíritu Santo van a creer. Y cuando crean, es correcto que los nuevos creyentes sean bautizados. Por eso la gran comisión tiene dos partes: el ir y predicar el evangelio, y el bautizarlos y enseñarles. En realidad muchos han dicho que el ir a predicar el evangelio es una sola con el mandato del bautismo, porque inmediatamente que creían eran bautizados. Pero no se dejan ahí, hermanos, ahora hay que enseñarles. Por eso tenemos aquí en la iglesia el programa de discipulado. Y muchos de ustedes, hermanos, déjenme decirle que están ganando alma, están fallando en esta área, porque ganan un alma para Cristo, lo traen a la iglesia, la persona pasa al frente, se bautiza y ahí lo dejan. Tenemos que empiece a preocuparse por ellos, hermanos. No solamente basta, no basta ganarlos para Cristo, no solamente basta bautizarlos, hay que discipularlos, hay que enseñarles todas las cosas que Él nos ha mandado. Porque últimamente el mandato de la gran comisión es ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pero es hacer discípulos. ¿Cómo se hacen los discípulos? Bautizándoles y enseñándoles. Pero nosotros muchos ganamos almas y los dejamos ahí aventados. Y tenemos un montón de hijos espirituales regados por todas partes. Porque parir un hijo, cualquiera lo hace. Criarlo toma tiempo, toma dinero, toma esfuerzo, toma sacrificio. Y hermano, el ganar un alma y hacer una decisión y llenar un papel y dar un reporte, cualquiera lo hace, pero cuidarlo y enseñarlo y mantenerlo entre la iglesia, eso implica sacrificio, trabajo. Ganar almas es un mandato. Ganar almas es obedecer a Dios. Ganar almas no es un método de crecimiento. Sin embargo, cuando ganamos almas, hemos visto y hemos leído los resultados que hay cuando ganamos almas para Cristo. Amén, hermanos. No pueden llegar los recién convertidos a ser verdaderos discípulos hasta que obedezcan al Señor en el mandato del bautismo. Y no pueden ser bautizados si no son salvos. Y no pueden aprender todas las cosas que Él nos ha mandado hasta que los enrolamos en la escuela dominical o los ponemos en la vida de la iglesia. Por eso dice la Biblia que eran añadidos. ¿Añadidos a qué? Yo creo que eran añadidos a la iglesia. Y hermanos, ahora tenemos una gran tarea porque hemos ganado muchas almas, se han bautizado muchos. Ahora el trabajo es traerlos para que sean miembros activos de la iglesia. ¿Alguien está conmigo? Ganar almas número 4 nos da la oportunidad, oigan, de gozarnos en medio de la persecución y nos da la oportunidad de gozarnos de que somos cristianos. ¿Cómo, pastor? Estoy diciendo que ganar un alma es una manera de tener gozo. No es la única manera, pero es una manera de gozarnos en medio de la persecución, en gozarnos
de que Dios está obrando y que Dios está salvando a esas personas de la condenación eterna en el infierno. Es hermoso cuando un alma viene a los pies de Cristo. Y nosotros nos gozamos aquí cuando las personas pasan, pero es más hermoso cuando tú personalmente ganas un alma para Cristo. Cuando empiezas a testificarle y hablarle del amor de Dios y le dice a la persona, ¿usted quisiera entregar su vida a Cristo? La persona dice, sí, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y tú lo diriges a los pies de Cristo, es algo muy hermoso. No se lo puedo describir, es una experiencia que usted tiene que vivir. Vea Hechos 5:40, por favor. Vamos a ver una experiencia ahí de unos ganadores de almas. Hechos 5:40. Pedro y Juan son llevados ante el concilio con una acusación que está en el versículo 28, donde dice, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Cristo. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre Jesús. Mírame acá, hermanos, los acusaban de haber llenado Jerusalén con esa doctrina. Pero mire el versículo 40. Tuvieron una reunión ahí y dijeron, ¿saben qué? A lo mejor estamos luchando contra Dios, ¿verdad? Y empezaron un consejo tuvieron ahí. Si esta obra de los hombres se va a desvanecer, pero no va a ser que sea de Dios. Vamos a hacer una cosa, lo llamamos, le damos una buena azotada, y ya con eso se le va a quitar. Mire el versículo 40. Y convinieron con él, llamando a los apóstoles, ¿después de qué? Después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y entonces los pusieron en libertad. Debían de haber venido a la primera iglesia bautista, que algunos ni siquiera tienen que intimarlos ni azotarlos. Nomás pónganle que venga la tía Cuca a visitar el sábado. Nomás pongan un partido de su equipo favorito. Nomás que den un buen programa en la televisión. ¿Alguien está aquí? Nomás que alguien te invite a ir al mall, ir a la playa, ir al parque. Nomás que esté un poquito caliente la temperatura. ¿Alguien está aquí? Nomás que te dé una perra hambre el día sábado por la mañana. El diablo aquí no tiene muchos problemas. El diablo aquí no tiene que azotar a nadie. Es más, ahorita mismo muchos piensan que yo te estoy azotando. Ay, pobrecito, cómo sufres, tienes que aguantar la predicación del pastor Parada. Dice que los llamaron, los intimaron y les dijeron, mire, los pusieron en libertad. Versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos iban contentos, hermanos, dijeron, gloria a Dios, nos azotaron por el nombre de Cristo Jesús. Pedro y Juan se miraban y decían, a ver cómo te quedó la espalda. Dice, wow, te quedó profunda. ¿Cómo me quedó a mí? Dime. O estaban locos, o eran cristianos reales, que dijeron, tenemos un mandato, vamos a obedecerlo. Vamos a predicar el evangelio. Estaban viendo las multitudes. Pedro estuvo el día de Pentecostés cuando 3,000 fueron salvos, fueron bautizados y añadidos a la iglesia. Él dijo, esto funciona, hay poder en la predicación de Cristo Jesús. Vamos a seguir predicando a Cristo. Aquellos se asustaron, los llevaron ante un concilio, los golpearon y estos salieron gozosos. Creyeron que iban a agüitarse. Pero los cristianos del calibre de Pedro y de Juan salieron gozosos. Y versículo 42, mire qué intimidados salieron. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Ay, pastor, pero a mí me duele la cabeza. ¿Qué se te la volaron? Es que me duelen los pies. Es que me da vergüenza. Un hermano dijo, es que soy tímido. Y tiene como 10 hijos. ¿Qué tímido eres?